Historia de las doctrinas económicas. 42. 12. La era de la incertidumbre. 4. Crecimiento, bienestar y estructura económica. Aunque muchos de los problemas que hemos tratado en las secciones precedentes de este capítulo, consecuencia en buena medida del objetivo ahora generalmente aceptado de mantener un nivel de actividad económica elevado, están también íntimamente relacionados al crecimiento económico y, en realidad, son difícilmente separables de él. El crecimiento mismo se ha convertido en años recientes en un área de la economía cultivada con especial dedicación. No es de ninguna manera una nueva materia dentro de la economía. Por ejemplo, para no remontarnos más allá de Adam Smith, en La riqueza de las naciones, ya encontramos una exposición detallada de la acumulación del capital. La teoría del desarrollo económico es una de las partes más importantes de los principios de Ricardo, que, transformada en un grado considerable, fue también decisiva en el Capital de Marx. El libro 4 de los principios de Mill está dedicado en su totalidad a una exposición del desarrollo económico, incluyendo la famosa disquisición del capítulo 6 sobre el estado estacionario. Después del gran surgimiento de la economía clásica y posclásica, esto es, después de mediados del siglo XIX, relativamente poco se ha sumado al cuerpo general de doctrina en relación al desarrollo económico. Schumpeter estaba claramente en lo cierto al afirmar que todos los grandes economistas de la segunda y tercera generación posclásica, Gibbons, Walras, Menger, Wixer, Clark y aún Marshall, quien tuvo bastante más que decir sobre la materia que los otros, continuaron tratando el progreso como era generalmente llamado, en una forma muy similar a la anterior. Todo esto, lo que contribuye al progreso, no va fundamentalmente más allá de John Stuart Mill o aún de Adam Smith. Sin embargo, Teoría del desenvolvimiento económico del propio Schumpeter, publicada por primera vez en 1912, fue una excepción sobresaliente a este juicio. Ahora bien, lo que en realidad caracteriza la propia teoría de Schumpeter es algo solo parcialmente distinto en clase respecto a teorías anteriores. En realidad, en un sentido, guarda una gran afinidad con la obra de Marx. Ambos atribuyen un lugar importante al cambio tecnológico, aunque Schumpeter agrega una definición de innovación más amplia para incluir los cambios en calidad y en el mercado, y aquellos en las fuentes de abastecimientos. Sobre todo, también dio, en la explicación del proceso de evolución, una posición especial al empresario, esto es, al hombre que tiene el talento de apoderarse de las posibilidades que estos cambios ofrecen y de transformarlos en realidades económicas. Al ver nuevas posibilidades de inversión, estos empresarios son responsables de impulsar, a través de la creación de crédito y de la inflación, la generación de ahorros suficientes y forzados para financiar nuevas empresas hasta que finalmente aparezca la sobreproducción y siga la recesión. De esta manera, el progreso de la economía a través del tiempo está ligado a una teoría de las fluctuaciones económicas, idea que aparece también en la obra de otros autores que escribieron en los primeros 25 años de este siglo, tales como Spiethoff y Cassel. Además de este rasgo, la característica esencial de la teoría del crecimiento durante ese periodo fue que, al igual que en la teoría clásica, el interés estaba en mostrar el posible camino de crecimiento en la realidad, más que en la construcción de modelos abstractos como se puso en boga después. Es interesante especular no solo por qué ocurrió este cambio de enfoque, sino, y quizá aún más, acerca de la razón por la que en los últimos 15 o 20 años se ha dado tan asombroso incremento en el análisis de crecimiento realista y en el más austero tipo de teoría modelo. Es posible insinuar cierto número de razones explicativas de por qué se ha dado este incremento general en el interés de la materia, aunque, sin duda, distintos observadores posiblemente den un valor distinto a cada factor. El interés puesto
en el empleo pleno en los países industrializados avanzados, al igual que una mayor sensibilidad en relación a las demandas basadas en la justicia social, esto es, mayor igualdad de oportunidades, ingresos y riqueza, han llevado sin duda a una mayor preocupación sobre el tamaño del pastel a ser distribuido y los medios para hacerlo más grande. Posiblemente otro factor haya sido la mayor conciencia en relación al progreso de la economía, posible gracias a los conceptos más refinados de contabilidad nacional y a las mejores técnicas para la presentación del material estadístico. No es casual que Simon Kuznets, uno de los más importantes economistas entre los autores de los adelantos modernos en la teoría de las cuentas nacionales y en el campo estadístico, haya estado también a la vanguardia de la moderna teoría del crecimiento. Otras causas del mayor interés en los fenómenos del crecimiento y su explicación es la moda de establecer comparaciones internacionales, elaborar cuadros comparativos, posible debido al progreso de las técnicas de contabilidad nacional y sin duda estimulada por factores cuasi políticos y la relativa actuación de países con distintos sistemas económicos, políticos y sociales. Otro poderoso incentivo para estudiar la economía del crecimiento proviene de la mayor conciencia de las necesidades de los países pobres de la Tierra. Tal vez, además, algunos ímpetus hayan llegado de un renovado interés en la historia económica, principio de una nueva comprensión de que la búsqueda de una teoría económica sin modificaciones posiblemente no sea, en último término, completamente satisfactoria. Cualquiera que sea la razón, no se puede dudar que los escritos sobre el crecimiento constituyen una industria creciente en los últimos años. Sería posible, en un breve espacio, ofrecer una exposición completa de lo que se ha hecho hasta la fecha, o, dada la continua corriente de publicaciones, hacerse una idea cierta sobre cuáles tendencias posiblemente sean duraderas y cuáles efímeras. Sin embargo, tal vez pueda ser de utilidad una clasificación breve sobre los tipos de investigaciones que normalmente se llevan a cabo. En primer lugar, ha habido un continuo trabajo en lo que se ha escrito antes como la escuela realista, esto es, aquella constituida por los pensadores interesados principalmente en descubrir los factores que operan en el mundo real y que están en posibilidades de promover el crecimiento o de actuar en contra del mismo. Esto está en la tradición de los clásicos hasta Schumpeter, y su aplicación más extensa ha sido a los problemas de los países pobres. El problema de los escritos específicamente consagrados a países en desarrollo particulares o al mundo subdesarrollado como un todo es ya enorme y no puede ser discutido aquí provechosamente. Lo que sí es posible hacer es dirigir la atención a los estudios patrocinados por el Banco Mundial y por los muchos institutos y centros existentes en numerosas universidades y que se ocupan de los problemas del desarrollo. El análisis más general de la escuela realista tiende a orientarse por las predilecciones de los autores hacia un enfoque sociológico institucional o bien histórico-estadístico. Este grupo tiende actualmente, por lo tanto, a fusionarse con el enfoque puramente histórico. Trabajos modernos al respecto, sin duda, han aumentado y enriquecido grandemente el campo de acción del análisis en comparación, por ejemplo, con aquel que se encuentra en la obra de Schumpeter. Se han esclarecido diversas materias, como los respectivos papeles en la determinación de tasas y direcciones del crecimiento de diferentes patrones de distribución de ingresos o del estado de desarrollo de los mercados financieros y de la disyuntiva entre gasto público y consumo privado en diferentes tipos de marcos de instituciones sociales y políticas. Una buena cantidad de estímulos viene de investigaciones que tratan de relacionar el crecimiento a tipos de políticas económicas generales, incluyendo la dirección macroeconómica en un medio de fluctuaciones cíclicas. Naturalmente, aquí el trabajo colinda, por una parte, con la teoría del crecimiento más formal, elaboradora de modelos, y por la otra, con todo el cuerpo de discusiones de políticas para mantener altos niveles de actividad económica sin inflación y con temas similares. Por lo tanto, la escuela realista desemboca de manera completamente natural
por una parte, en lo histórico y por la otra, en lo teórico. En lo que toca a la escuela histórica, intentos como el de Marx o de Schumpeter para erigir sistemas comprensivos no han sido muy abundantes en los últimos años. La misma historiografía ha tendido a ser cautelosa con la erección de sistemas, y los economistas se han mostrado aún más renuentes a aventurarse en esta área. Cuando lo han hecho, su interés ha estado, como en el caso de J.K. Galbraith, más en relación a la estructura económica que con el crecimiento como tal. Sin embargo, W. Rostow intenta, en las etapas del crecimiento económico, presentar en una visión amplia la explicación histórica del desarrollo económico como un todo. El libro, planeado como una alternativa a la teoría de Marx sobre la historia moderna, está basado en la distinción de 5 etapas de crecimiento: la sociedad tradicional, las precondiciones para el despegue, la conducción a la madurez y la era de un alto consumo masivo. Es posible decir que al menos en la manera en que son presentadas estas etapas no aparecen como categorías destiladas de un vasto volumen de material estadístico histórico, sino que son propuestas más bien de manera previa al examen de su aplicación a diferentes países en diferentes puntos históricos. Aunque el autor afirma que el modelo es el resultado de un proceso mental inductivo, y no obstante que su método particular de procedimiento no es desconocido, siendo por ejemplo en buena parte el de Marx, la prueba práctica de las categorías no es de ninguna manera fácil. Requiere una buena proposición de generalizaciones amplias de datos cuidadosamente seleccionados, y la aceptabilidad de estas generalizaciones debe permanecer en buena medida como un asunto de preferencias personales y de temperamento. En realidad, los economistas y los historiadores del campo económico han propendido cada vez más a dejar este tipo de elección de sistemas a practicantes de otras ciencias, algunos de los cuales han mostrado una buena disposición para caer en la tentación. Los economistas, en el estricto sentido del término, se han mostrado, ya se ha dicho, renuentes, aunque ocasionalmente la tentación resulta demasiado grande aún para ellos. Uno de estos intentos es el de Kaldor, que en base a la llamada ley Verdorn, que afirma que es una tasa más alta de crecimiento de la producción, que afirma que una tasa más alta de crecimiento de la producción implica una tasa más alta de incremento de la productividad y del empleo. Y a un análisis de la relación entre el crecimiento de la producción industrial y el del Producto Interno Bruto como un todo, trató de descubrir las causas de la baja tasa de crecimiento económico de Gran Bretaña. Merece una mención especial aquí, no únicamente porque la teoría en la que está basada en un aspecto particular tuvo, temporalmente al menos, un efecto directo y considerable en la elaboración de políticas en Gran Bretaña, sino también porque representa cierta amalgama de las escuelas realista y abstracta del crecimiento. Esta última, los comienzos de la fase moderna, se sitúa de común acuerdo en 1939, fecha en que aparece un artículo de Sir Roy Harrod, un ensayo en teoría dinámica, más adelante ampliado en su libro Hacia una economía dinámica, de 1948. E.D. Domar lo complementó en Capital Expansión, tasa de crecimiento y empleo, formándose así el modelo Harrod-Domar, que puede ser considerado como típico de un sector de la producción económica en la que han participado casi todos los post-keynesianos y los neo-keynesianos. Los ingredientes básicos de la teoría son, primero, la razón capital-producción, esto es, el número de unidades de capital necesarias para elaborar una unidad de producción. En el modelo original, Harrod-Domar, se asume que el capital es el único factor de producción en el que el trabajo se combina en proporciones fijas y en el que el crecimiento de la población afecta únicamente en cuanto al incremento del ingreso per cápita. Y segundo, la igualdad keynesiana, ahorro-inversión y una suposición acerca de la propensión al ahorro.
El patrón de crecimiento de la economía puede ser entonces determinado matemáticamente con facilidad, subrayándose que el modelo no pretende ser una representación de la realidad. Estudios posteriores han consistido en modificaciones de los supuestos subyacentes en el modelo original, con el propósito de hacer que éste pueda ser aplicado con un grado mayor de realismo y diferentes situaciones. Por lo tanto, es posible estipular diferentes proporciones de suministro de capital y de trabajo o agregar la complicación del efecto de distintas formas de distribución de ingresos, comenzando, por ejemplo, con la situación extrema en la que todas las utilidades son ahorradas y todos los salarios consumidos. De esta manera, la teoría de la distribución del ingreso puede fructificar en la teoría del crecimiento y viceversa. Sin embargo, otra serie de variaciones puede ser agregada al tratar de considerar las posibilidades del avance tecnológico, lo que es distinto al efecto de un monto de capital per cápita más grande, de una manera prototipo, esto es, abstracta, más que a la manera de la escuela realista. No es sorprendente que buena parte de la discusión que se ha generado en este punto se haya orientado a definir el cambio tecnológico, proceso que de ninguna manera puede afirmarse que se haya alcanzado finalmente. En relación a estos temas, es de esperarse que se dé una colaboración fructífera entre aquellos economistas ocupados primordialmente en acumular y evaluar datos reales para distintos países y varios sectores de la economía y los diseñadores de modelos. Esto parece estar sucediendo particularmente al estudiarse los países subdesarrollados. Como puede verse, a pesar de estos intentos con un grado de realismo mayor en las suposiciones, todavía hay un abismo entre la teoría del crecimiento en el estricto sentido del término y las preocupaciones de aquellos interesados en la aplicación de los avances de la economía a los problemas realistas del fomento del crecimiento económico. Curiosamente, sin embargo, la reacción más importante no ha sido tanto contra la fuerza y por lo tanto sujeta a que se le identifique como árida, economía del crecimiento como metodología. La rebelión real ha tomado la forma de un cuestionamiento del crecimiento como tal, o al menos de ciertos aspectos del crecimiento material. La singularidad de esta reacción, con su frecuente temor de crecimiento excesivo, está en vivo contraste con los temores de finales de la década de los 30. Se decía que la economía madura había llegado a los límites del crecimiento y estaba condenada, por lo tanto, al estancamiento. En relación a esto es posible mencionar, en primer lugar, dos líneas de pensamiento. Una que pone en tela de juicio la validez del crecimiento en términos de los costos incurridos, la otra, los efectos del crecimiento continuado, o al menos algunos de los factores que hacen posible el crecimiento. Podemos referirnos a los primeros como los escépticos del costo del crecimiento y a los segundos como los alarmistas de los límites del crecimiento. Ambas escuelas de pensamiento, aunque en algún grado enfrascadas en razonamientos económicos, particularmente la primera, acuden a consideraciones obtenidas de otros muy distintos universos de ideas. Como típico de la primera escuela, podemos tomar The Cost of Economic Growth, 1967, de E.J. Meacham. Y de la segunda, Los Límites del Crecimiento, 1972, de Donald L. Meadows y otros. Este libro forma parte integral del conjunto de la obra de su autor, por lo que será tratado más adelante con más detalle. La tesis del primero guarda cierta semejanza con una tesis desarrollada varios años antes por John K. Cartwright en su famoso libro La Sociedad Opulenta. En un sentido es, sin embargo, más general dado que surge de dudas acerca del valor que tiene para el bienestar humano el flujo creciente de la expansión económica de la posguerra. E.J. Meacham, uno de los que se han dedicado a trabajar en el campo del análisis costos-beneficios y en la economía del bienestar, utiliza el aparato de deseconomías externas en un grado considerable para identificar las circunstancias en las que éstas pueden sobrepasar las ventajas de crecimiento
tal como pueden parecer al individuo, y le es poco difícil mostrar que estas circunstancias pueden ocurrir con mucha frecuencia en el mundo real. Estas secciones esencialmente están en la tradición general del cuerpo de la economía del bienestar, tal como ha sido desarrollada de Marshall y Pigou en adelante, y sin duda expresadas con mayor mordacidad y aplicadas con mayor vigor a ciertas situaciones, por ejemplo, el problema de las áreas con muchas construcciones, que otros escritos sobre estas cuestiones. El libro de Mishan tiene, sin embargo, un efecto especial debido a sus firmes opiniones, decididamente expresadas, basadas en razonamientos que van más allá de lo que normalmente se entiende como económico, para entrar al campo de lo que tal vez pueda ser llamado crítica cultural. Esto se ve, por ejemplo, en la exposición del mito de la soberanía del consumidor y las verdaderas posibilidades de elección que se suponen aumentan con el crecimiento económico, en todo lo que contribuye de una manera trivial nuevos modelos de autos, alimentos preparados y una serie cada vez mayor de artefactos automáticos. El hombre tiene amplias posibilidades de selección. De todo lo que destruye su disfrute de la vida, no tiene ninguna. Y asimismo, que las principales fuentes de bienestar social no se encuentran en el crecimiento económico per se, sino en una forma de desarrollo mucho más selectiva. Este tema, presentado en una forma un tanto distinta, es, como veremos, el de la sociedad opulenta de Galbraith. Aparece en los escritos de ciertos números de autores en el campo de la economía, además, naturalmente, de la continua reiteración que de él se hace en las obras de ecólogos, cuyo interés por el ambiente ha cautivado de pronto la imaginación de grandes sectores de la opinión pública. Por ejemplo, Shigeto Tsuru, distinguido economista japonés, también ha puesto en duda el equilibrio explícito o implícito entre el crecimiento del Producto Nacional Bruto y el incremento del bienestar humano, principalmente en base a que el desarrollo tecnológico moderno ha deteriorado los supuestos en los que esta identificación fue hecha. Distingue ciertos tipos de votos monetarios, entre los que eligen los consumidores y que por lo tanto forman parte de los componentes del Producto Nacional Bruto, cuya significación como incrementadores de bienestar puede ser puesta en duda. Incluyen, por ejemplo, costos excesivamente variables debido a la expansión urbana, una dependencia considerable en la asesoría legal que produce una generación de ingresos por servicios tal vez institucionalmente indispensables, pero que no contribuyen al bienestar, la depauperización de la riqueza social, que es donde mucho del daño ambiental quedaría situado, ineficacia en los arreglos dinámicos, por ejemplo, la reclamación de tierras costeras en Japón, en comparación con cambios de la utilización de tierras agrícolas que han dejado de ser necesarias en la producción de arroz. Es posible predecir, sin temor de incurrir en error, que estos puntos de vista y otros igualmente escépticos de los ingredientes del Producto Nacional Bruto y por lo tanto del crecimiento, continuarán originando nuevos e interesantes estudios analíticos en el campo de la economía del bienestar. Para quienes están interesados en montos comparativos de prosperidad económica que una comunidad obtiene después de largas series de años, el caso que presenta Tsuru, por ejemplo, significa, por considerarlos más apropiados, un retorno al uso de los conceptos de capital y de ingresos desarrollados por Irving Fisher, tal como Pigou, quien los criticó, hizo notar. El otro tipo de reacción hacia el crecimiento moderno es de distinto orden. En cierto grado se deriva de la preocupación por los estragos causados en el medio naturales o producto de las medidas sociales tomadas por el hombre. Su mayor interés, sin embargo, como lo indica el título de su principal manifiesto, estriba en los límites del crecimiento. Este pequeño libro, que ha alcanzado una gran publicidad al punto de poner el tema, cuando menos por un tiempo, en la agencia del debate público, no es obra de un solo economista o científico social.
es el trabajo colectivo de un equipo de miembros de distintas áreas del Instituto Tecnológico de Massachusetts que recurrieron a modernas técnicas de computación. El trabajo de equipo fue iniciado de manera personal por un grupo de individuos, procedimiento que tal vez es también típico de una nueva tendencia en la investigación social. Brevemente, el estudio trata de establecer la interrelación entre población, producción industrial per caput y el suministro de alimentos per caput, los recursos no renovables y la contaminación. Por medio de computadoras se elaboran cuadros que mostraban la interrelación entre estas 5 variables durante los últimos 70 años y los próximos 130, esto es, hasta el año 2100. La conclusión principal es una nueva versión del malthusianismo. La población y el capital crecen de manera exponencial, la progresión geométrica de Malthus, mientras que los recursos no lo hacen así. El incremento aritmético de los alimentos de Malthus. Se sigue que a menos que la población se estabilice y se ha detenido el crecimiento que está en vías de agotar los recursos materiales, habrá un exceso de población y un colapso cuyo resultado será un nuevo equilibrio con niveles de vida más bajos. Aunque explícitamente se afirma que las conclusiones no son una predicción, la manera en que son presentadas por sus autores y por aquellos que han estado difundiendo sus ideas tiene un alto grado de persuasividad en cuanto a las probabilidades de que se llegue a tal resultado. Si bien las conclusiones son presentadas de una manera mucho más compleja y se ocupan en el proceso de muchos problemas ambientales similares que son objeto de considerable atención pública en esta época, la tesis básica es tan parecida a la de Malthus sobre el choque entre la población y el suministro de alimentos que su validez económica tiene poca importancia. Los críticos han señalado que extrapolaciones similares hechas, por ejemplo, hace 100 años o aún 50 años, habrían producido resultados igualmente sobrecogedores y que, sin embargo, el curso de los hechos, tanto en relación al desarrollo efectivo de la población en distintas partes del mundo, como en cuanto al progreso de la tecnología, las habría hecho irreales. No puede negarse que el problema que el grupo señala es grande, como lo fue la formulación de Malthus, y que debe ser tomado seriamente en cuenta en la formación de las políticas. Sin embargo, puede sostenerse que el carácter de las conclusiones no cambia simplemente porque son exhibidas en términos de resultados computados y en lo que toca a las conclusiones más amplias de los autores, esto es, no exclusivamente económicas. Está lejos de quedar claro que una detención completa de todo crecimiento sea necesariamente la mejor prescripción intelectual o lo mejor desde el punto de vista de la política práctica. Tal vez sería conveniente en este punto en el que las ideas ventiladas se entremezclan con problemas sociológicos más amplios, en particular con aquellos concernientes a la relación entre el individuo y la sociedad, volver brevemente a Marx, el economista por excelencia del siglo XIX, que intentó combinar inter alia una teoría de la sociedad con un análisis de su estructura económica. Hay poco que agregar a la detallada exposición de las ideas económicas de Marx presentadas en el capítulo 6. Ahora bien, al considerar el curso o el destino de las ideas marxistas en el pasado más reciente, es posible adoptar cierto número de criterios. En primer lugar está lo relativo a los escritos, esto es, el continuado estudio de las mismas obras de Marx y de Engels con objeto de llegar a una comprensión mejor de sus propias ideas. En los países occidentales, el flujo de escritos, aunque constante, no es considerable, ya que, desde luego, esto es primordialmente el trabajo de aquellos que han aceptado las ideas básicas de Marx. Existe, en segundo lugar, las obras marxistas que continúan el trabajo del maestro aplicando técnicas marxistas a nuevos datos económicos. Fuera de la Unión Soviética y de otros países comunistas, la producción en esta área no es muy considerable y ha sido inspirada en gran medida por la obra de 1927 de Gil Fering.
e imperialismo, última etapa del capitalismo, 1917, de Lenin, cuya primera continuación importante fue el New Data for Lenin's Imperialism de Eugene Varga. Por lo general, estos estudios han tratado de mostrar que los elementos esenciales del análisis marxista y las predicciones en relación al desarrollo futuro del capitalismo, incluyendo la propensión a crisis periódicas, no han sido modificadas por las alteraciones estructurales en la moderna organización industrial, tanto en relación a la empresa como a la mano de obra, o por cambios en la relación del Estado, directamente o a través de sus diversos órganos, con la maquinaria industrial, tanto en relación a la empresa como a la mano de obra, o por cambios en la relación del Estado, o por cambios en la relación del Estado directamente o a través de sus diversos órganos con la maquinaria industrial. Otra área es el estudio del desarrollo económico en aquellos países que han pasado a través de revoluciones inspiradas por la visión del capitalismo de Marx y han establecido regímenes comunistas. Esto es, naturalmente, de un orden completamente distinto al estudio de los textos originales o al intento de probar su validez permanente en los países capitalistas. Los mismos escritos de Marx contribuyen solo mínimamente a resolver la respuesta de cómo puede ser organizada la economía en una sociedad comunista, o como dirían los marxistas, en la sociedad intermedia, la socialista, ya que él, además, explícitamente rechazó la idea de escribir recetas para la cocina del futuro. Esta discusión tiene poco que ver con el marxismo como tal, propende a estar más relacionada con las técnicas de planeación, la dirección central de la economía, la autonomía regional, la autonomía de las empresas particulares, etc. Hay cierto número de puntos de contrato de carácter técnico en las preocupaciones de economistas que trabajan dentro de las economías capitalistas en el campo de la economía pública y las preocupaciones de sus colegas en los países comunistas, de manera que el diálogo entre ellos se está haciendo más frecuente. Finalmente, existe la actitud en los economistas no marxistas frente a la economía marxista. Es posible declarar que no ha habido un reavivamiento de interés como el que se dio en los años 30, fecha en que muchos economistas acudieron al estudio de Marx bajo la influencia de la secuela social y política de la dispersión económica en los países capitalistas y como la Unión Soviética alcanzaba sus primeros éxitos. Hablando en términos generales, los desarrollos post-keynesianos de la macroeconomía han dejado de lado el marxismo. Sin embargo, hay ejemplos que muestran que algunos economistas modernos, entre ellos Joan Robinson, está dispuesto a tratar a Marx, el hombre de estudio, con un gran respeto, aunque no es marxista. Joan Robinson siempre se ha sentido un tanto escéptico acerca de los supuestos de la teoría económica ortodoxa y consecuentemente ha mostrado cierta simpatía por el marxismo. Ya desde 1942 pensaba que la esperanza para el progreso de la economía reside en el uso de métodos académicos, esto es, presumiblemente, las técnicas de la teoría económica moderna, para resolver los problemas planteados por Marx. W. Leontief, uno de los pensadores más originales de la teoría económica actual, aunque escéptico acerca de los logros analíticos de Marx, sí hace notar la fuerza de su pensamiento en el conocimiento realista, empírico, del sistema capitalista, y piensa que el significado de Marx para la teoría económica moderna es el de una fuente de observación directa inagotable. Aún Paul A. Samuelson, la cabeza de la moderna economía neoclásica, en varias ocasiones ha mezclado sus críticas al marxismo con referencias a algunos de sus logros, tales como cierta anticipación al análisis de insumo-producto de Leontief y al esquema marxista de reproducción ampliada, precursor de algunos modernos modelos de crecimiento. Estos, sin embargo, son ejemplos aislados. En general, es necesario concluir, como lo hace un moderno economista que ha mostrado una simpatía considerable por Marx, el científico social, que las condiciones objetivas han sido más importantes que los méritos intelectuales abstractos
para el surgimiento y la declinación de la economía marxista. El mismo autor subraya dos factores que han actuado en favor del marxismo: su englobamiento en un impresionante sistema de filosofía social y la disponibilidad de un amplio rango de materiales efectivos para un rango igualmente amplio de intereses y niveles intelectuales. Ahora bien, si recientemente ha habido un renovado interés en Marx, y hay muchas evidencias de que lo ha habido, ciertamente no ha incrementado el estudio de la economía marxista, sino más bien de sus ideas más generales acerca de la sociedad. En relación a esto, la joven generación de marxistas contemporáneos ha acudido al joven Marx en busca de inspiración, apasionadamente preocupado por el problema hegeliano de la enajenación. La palabra y el concepto se originaron en Hegel, quien de hecho utilizó dos palabras que pueden ser traducidas como enajenación y alienación. La primera es el proceso por el cual la mente toma conciencia de sí por medio de la actividad, al actuar sobre un objeto. La segunda denota las divisiones en la mente humana cuando el hombre confronta sus propios productos exteriorizados. Para Hegel, la historia es el progreso de la mente a través del trabajo, la exteriorización, la oposición, esto es, la alienación de la armonía final en la autoconciencia. Marx, quien utilizó los dos términos indistintamente, afirmó haber situado a Hegel en el punto correcto al hacer de esto un proceso material más que mental. Comenzando con una mano de obra enajenada y una economía consistente en bienes de consumo, incluyendo una fuerza de trabajo con valor de uso y valor de cambio, desarrolló toda una teoría de la evolución del capitalismo. La última derrota de este sería consumada por los conflictos reales producto de una era en la que habrá terminado la enajenación del hombre por el hombre, del hombre por sus productos y de la mente por los objetos. No es difícil entender que el análisis de este enfoque haya tenido un atractivo especial para una generación aturdida por el creciente y casi absoluto carácter impersonal del moderno proceso económico, que con frecuencia ha propendido a rechazar muchos de sus subproductos, no solamente en lo que concierne a la reacción individual hacia la economía, sino también a través de los efectos adversos directos en el medio o a través del tipo de valores que alientan, punto en el que se enlazan buena parte de la desilusión de la generación joven con la crítica al crecimiento económico del que ya se ha hablado. Sin embargo, la actitud crítica hacia la economía marxista, hacia la economía moderna, no está de ninguna manera limitada a los marxistas, por una parte, y a los escépticos acerca de la evaluación propia del incremento del Producto Nacional Bruto, por la otra. Desde hace alrededor de un cuarto de siglo, una corriente continua de análisis críticos ha provenido de la pluma de un economista académico cuya influencia en la generación actual ha sido considerable. John Kenneth Galbraith no encaja fácilmente en una descripción convencional. Ha sido considerado no como un economista, sino como un periodista y político, no obstante haber desempeñado cierto número de cargos académicos, incluyendo el codiciado puesto en Harvard que tiene en la actualidad, como el único economista original que trabaja en nuestros días, como un profesor social o como un enfant terrible, aparecido para escandalizar a los de ideas más convencionales. No hay duda acerca de su condición de economista, a menos que el término sea rigurosamente reservado a los elaboradores de modelos macroeconómicos que utilizan en el proceso complicadas técnicas matemáticas. Las dudas que queden tal vez puedan ser eliminadas por el hecho de que Galbraith ha sido recientemente elegido como presidente de la Asociación Norteamericana de Economistas, dado que en sus inicios se sintió interesado por la economía agrícola más que por la teoría pura. Tal vez no sea exagerado suponer que su experiencia en un área de la economía en la que las tradiciones del dejar de hacer nunca han sido particularmente poderosas y en la que lo político y lo económico tienden a estar inseparablemente interrelacionados, contribuyó a determinar la dirección
que han tomado sus subsecuentes intereses. Sin duda, otro factor fue su participación en los procesos de control de precios durante la guerra, que debe haberle proporcionado profundas lecciones sobre la acción recíproca entre la política y los negocios, y que sin duda debe haber contribuido a su actitud divertida, para no decir cínica, en cuanto a las pretensiones de algunos de los grandes oficiantes de la economía de mercado. El practicar periodismo por un tiempo le ayudó a adquirir fluidez y estilo. Su gran contraparte en Cambridge, Massachusetts, localizado en el otro extremo del conocimiento económico, P. A. Samuelson, él mismo un estilista, ha señalado que Galbraith constituye una excepción a la regla que parece prevalecer entre los científicos sociales, esto es, la de escribir con indiferencia. Con frecuencia se ha igualado Galbraith a Veblen, en parte por la amplitud de sus análisis y en parte por su escrito, que ha enriquecido enormemente el idioma con frases como la sociedad opulenta o la sabiduría convencional, estilo que al mismo tiempo que es extremadamente lúcido, casi llega a la mofa de la propia sabiduría de su autor. Sería difícil determinar si hay o no una influencia consciente. De lo que no hay duda es de que Galbraith está estrictamente en la tradición de Veblen, sin mucha intervención de vebleyanos posteriores tales como Mitchell y Commons, aunque es muy afín a Clarence Ayres. Una tradición particularmente norteamericana. Es difícil decir si la mezcla de origen escandinavo en un caso y escocés-canadiense en el otro son ingredientes esenciales de la forma particular en que se expresa esta tradición. Haciendo a un lado colaboraciones para la prensa, un diario elaborado durante un periodo como embajador, una novela y escritos similares, y excluyendo también The Great Crash, 1929, escrita en 1959, básicamente una brillante obra periodística y una teoría de control de precios de 1952, resultado directo de sus experiencias durante la guerra. Los libros de Galbraith han tratado principalmente sobre la estructura económica y dentro de la materia, esencialmente de la economía norteamericana. Su primer intento por desarrollar una teoría para explicar el cambio en las condiciones generales de las empresas en su relación con el Estado fue American Capitalism, The Concept of Countervailing Power, 1951. Después apareció en 1959 La Sociedad Opulenta, libro que lanzó de inmediato a su autor a la fama mundial, y más tarde El Nuevo Estado Industrial, 1967. Es en estos dos últimos libros en particular donde puede apreciarse la dirección general del pensamiento económico de Galbraith. Es necesario tener en mente al acercarse a ellos que el autor claramente está más interesado en influir las opiniones de grandes sectores de un público razonablemente bien instruido y a través de estos a los políticos que en convencer a sus colegas profesionales. En sus obras siempre está presente la tendencia a exagerar una tesis con formulaciones cuyo objeto es lograr un máximo impacto, omitiendo requisitos que hayan sido cuidadosamente equilibrados. El riesgo que corre es, por lo tanto, que su propósito sea incomprendido en cierta forma. La tesis principal de la sociedad opulenta es que el cuerpo de la economía tradicional y el acuerdo común que refleja y determina, desarrollado en circunstancias cuando las necesidades iban en persecución de las mercancías, no funciona de manera apropiada cuando lo opuesto se convierte en realidad, tal como ha sucedido en los países industrializados y avanzados del mundo. Galbraith relaciona el surgimiento de la economía tradicional, que se convertiría en parte importante de la sabiduría convencional, con las circunstancias del ascenso de la industria moderna a finales del siglo XVIII y principios del XIX, después de siglos de estancamiento, y muestra que la tradición de desesperanza con que se inició la economía moderna no desapareció ni siquiera en la fase más optimista a finales del siglo XIX. Actualmente las cosas son diferentes.
Ahora las mercancías son abundantes. En los Estados Unidos mueren más seres humanos por exceso de alimentación que por falta de ella. A continuación, lista los bienes de consumo convencionales que fluyen copiosamente en una corriente siempre creciente de una maquinaria de producción que se ha convertido en un fin en sí misma. Sin embargo, esta opulencia privada aparece junto a una pobreza pública, producto de la negación de estos satisfactorios públicos al consumo colectivo, lo que mejoraría el nivel de vida. Esta es una tesis que, como hemos visto, ha sido sustentada por toda una escuela de escépticos sobre el contenido y la calidad del crecimiento económico. Estos puntos de vista de Galbraith han sido criticados sobre la base de que, si bien pueden ser ciertos en los países ricos y de los ricos en los países ricos, no son aplicables a aquellos que todavía no padecen de un exceso de bienes, opulencia privada. Sean los pobres de cualquier lugar, sean más generalmente los países pobres. Tal vez haya una justificación superficial de este punto de vista en relación al mundo en desarrollo. Sin embargo, es necesario recordar que el libro se ocupa de los países desarrollados y más particularmente de los Estados Unidos. Las ocasionales referencias que hace de Asia o del Cercano Oriente, para no decir nada de muchos otros escritos de Galbraith, muestran, sin lugar a dudas, que está completamente consciente del problema de las áreas menos desarrolladas del mundo. No hay justificación para el punto de vista que afirma que Galbraith, al poner de relieve los problemas de la opulencia, ignora la posición de los pobres, de aquellos cuyas necesidades permanecen insatisfechas a un nivel muy bajo de consumo privado. En los capítulos sobre desigualdad y pobreza, una vergüenza en los Estados Unidos contemporáneos, deja ver sus opiniones de manera sobradamente clara. Sería más justo decir que el fracaso en mejorar los niveles de vida de los pobres y en disminuir la desigualdad debe ser contado entre los elementos de esa pobreza pública que él contrasta con la opulencia privada. En el nuevo estado industrial son expuestas y examinadas de manera más sistemática las indicaciones dadas en el libro anterior acerca de las características estructurales de nuestra economía que crearon y perpetuaron los defectos sociales y culturales que ya había señalado el autor. De nueva cuenta, nuestro lenguaje es enriquecido con términos tales como la tecnoestructura y el estado científico y educacional. También se habla de la secuencia modificada, esto es, la sustitución de la antigua proposición económica acerca de la soberanía del consumidor, las necesidades que provoca la producción por una situación en la que las grandes corporaciones crean mercados y determinan el comportamiento de los consumidores en interés del mantenimiento de cierto ritmo de producción. Se mencionan además las consecuencias financieras que esto implica. El mercado, como categoría del libro de texto de economía, es sustituido por una planeación que hace posible el uso organizado de capital y tecnología. Esta es la esencia del sistema industrial de Galbraith. Esta es la esencia del sistema industrial y Galbraith reconoce que lleva a cabo sus tareas con un alto grado de competencia. Lo que cuestiona son los propósitos y que sirve más que la manera en la que los sirve, ya que, cuando menos, trayendo de nuevo el tema de la sociedad opulenta, descuida muchos otros propósitos de la existencia humana al no estar diseñado para servirlos. En este libro, más que cualquier otro escrito de Galbraith, hay reminiscencias de Veblen en la sustancia y en el método de abordar el asunto, en particular de The Theory of Business, Enterprise o de Absentee Ownership. También se encuentran aquí vestigios de una vieja tradición del análisis económico norteamericano, la actitud escéptica hacia las grandes corporaciones, el temor a los monopolios y el interés en investigaciones realistas sobre la estructura económica. Estas características que han continuado floreciendo en los Estados Unidos, a la par con un sorprendente incremento en la teoría económica absoluta
y totalmente pura, tal vez provengan de un ímpetu ininterrumpido de ciertas características de la estructura política norteamericana, un interés marcado, permanente y divulgado de la legislatura en los aspectos específicos de la economía, por una parte, y las acciones del Ejecutivo por la otra. El interés en las aplicaciones de los nuevos desarrollos económicos, particularmente en la medida en que afectan la estructura industrial, no ha estado restringido a los Estados Unidos. Nuevos estudios sobre las nuevas grandes corporaciones han aparecido en cantidades considerables, particularmente cuando sus operaciones trascienden las fronteras nacionales. Aunque mucho de esto es de naturaleza especializada, bastantes economistas también se han ocupado de las implicaciones de la concentración en relativamente pocas manos del poder de decisión en materia económica. Este fenómeno abarca problemas como la colocación internacional de la inversión y la producción de sus consecuencias en la incidencia del empleo en distintos países y en las corrientes de comercio a largo plazo, lo mismo que en las balanzas de pagos internacionales. No pueden olvidarse otras implicaciones que invocan el reexamen de cierto número de factores que tradicionalmente han tenido su parte en el análisis económico, tales como la motivación de la utilidad o el significado de la empresa, ni tampoco el aparato teórico construido sobre ellos. Es fácil ver por qué se han levantado voces cuestionando la completa orientación de la disciplina económica moderna cuando todo lo anterior se suma a las dudas ya mencionadas sobre la validez de este aparato económico y engendradas por las dificultades prácticas que se encuentran en la búsqueda de estabilidad, el uso pleno de los recursos y la ausencia de inflación, sin acudir a políticas que no encajan fácilmente en el cuadro tradicional. Una vez más, por lo tanto, nos encontramos en los límites de la materia, donde hay que tratar los fines de la economía, su campo de acción y su relación con otras disciplinas, así como su relación con la política práctica. Hacia esos puntos debemos finalmente encaminarnos.